nuestro planeta tiene movimiento. Observemos, por ejemplo, la Tierra. Realiza un movimiento de rotación que además permite observar el día y la noche. También se mueve alrededor del Sol. Mucho más allá de la Tierra, en otros planetas, inclusive en otras galaxias u otros lugares lejanos a nuestro sistema solar, se ha detectado que hay movimiento. Si vemos en la parte micro, es decir, al contrario, lo más pequeñito que hay, encontramos que, por ejemplo, en las células, que son las unidades que conforman a todos los seres vivos, hay montones de movimientos que permiten a los organismos cumplir su función. Más allá de eso, a nivel atómico, encontramos también que los electrones, protones y neutrones, que son las partículas que conforman al átomo, tienen movimiento. Es decir, que todo alrededor nuestro se mueve. Inclusive, objetos inanimados creados por el ser humano pueden tener un movimiento propio si se realizan para que cumplan esta función. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los tipos de movimientos que existen? ¿Para qué será importante conocer sobre el movimiento? Serán algunas de las cosas que discutiremos hoy en Oparapa Digital Educación. El concepto de movimiento es muy importante e implica que tengamos claro cuál es el punto de referencia con relación al que estamos hablando que se mueve un objeto. Me explico. Por ejemplo, si nosotros vamos en nuestro automóvil, podemos decir que el desplazamiento realmente lo está realizando el auto, que va desde un punto de salida a un punto de llegada. Y nuestro cuerpo en ese momento está en reposo. Pero ojo que también nosotros tenemos movimientos. Las plantas pareciesen inertes, pero realmente ellas realizan movimientos en búsqueda de nutrientes, de agua, por ejemplo, a través de sus raíces. Y sus ramas también se mueven a buscar el sol. Entonces, el punto de referencia es muy importante porque es el que nos permite decir si realmente ha cambiado de posición un objeto o algún elemento. En general, podemos definir el movimiento como ese cambio de posición que realiza cualquier elemento con relación a un punto de referencia que se supone fijo, ¿ok? Ese punto de referencia que utilizamos generalmente es la Tierra, pero como les decía, el punto de referencia es importante porque también la Tierra tiene su propio movimiento. En función de esto, los movimientos se clasifican en tres. Es decir, hay tres formas de clasificarlos. Se pueden clasificar por su trayectoria, por su naturaleza o por referencia. Vamos a observar cuáles son los movimientos más comunes según estos tres tipos. Cuando clasificamos al movimiento por su referencia, puede ser de dos tipos. Absoluto, cuando el punto de referencia está fijo. Por ejemplo, una persona que va en su bicicleta y nosotros consideramos como punto de referencia un árbol. Podemos entonces notar, inclusive calcular cómo es el movimiento de esa persona en su bicicleta con relación a este árbol, que tanto se desplaza, por ejemplo, de este árbol hacia adelante o hacia atrás. Ahora, hay otro tipo de movimiento según su referencia y es el movimiento relativo. El movimiento relativo se refiere a que este punto de referencia también tiene movimiento. Por ejemplo, dos personas que van caminando en direcciones contrarias. Hay un movimiento, pero el punto de referencia también tiene movimiento. En este caso, es importante considerar la trayectoria del movimiento. Hablamos de que es un movimiento rectilíneo cuando su trayectoria es una línea recta. Es decir, se desplazó desde este punto hasta este punto en una línea recta. El otro tipo de movimiento que podemos encontrar en este caso se subdivide y es el movimiento curvilíneo. Digo que se subdivide porque hay varias formas de ser curvilíneo. Puede ser circular, puede ser parabólico, puede ser elíptico, entre otros.
En este caso es muy importante considerar dos elementos del movimiento, que son la distancia y el tiempo. Hablamos de que el movimiento es uniforme cuando se mantiene constante la distancia y el tiempo en el que recorre esta distancia. Por ejemplo, hablamos de que un automóvil se desplaza en línea recta, podría ser a 80 kilómetros por hora. Si esta velocidad se mantiene constante, hablamos de que está recorriendo una distancia determinada en un tiempo igual. La otra forma es el movimiento variado. En este caso, las distancias pueden ser diferentes a pesar de que el tiempo es igual. Es decir, puede recorrer diferentes distancias en el mismo tiempo. Para explicártelo mejor, es importante considerar los elementos que conforman el movimiento, que son estudiados por una ciencia que se llama cinemática. Mejor dicho, es una rama de la ciencia general que es la física, pues todas estas cosas de las que hemos hablado hoy tienen que ver con esta gran ciencia, la física. Dentro de la física hay una rama, la cinemática, que se encarga de estudiar el movimiento. Y a su vez se subdivide en varias ramas, pues el movimiento parece mucho más complejo de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Vamos a observar de cerca cuáles son esos elementos que conforman al movimiento. Algunos de estos elementos ya te los mencioné cuando veíamos los tipos de movimiento. Por ejemplo, te decía de la trayectoria. La trayectoria se refiere a la forma en que se realiza ese movimiento, que puede ser elíptica, circular, lineal, ¿recuerdas? También te decía que el tiempo es muy importante cuando se habla del movimiento, pues la unidad de tiempo la podemos medir en segundos, minutos, horas, y es importante en este sentido considerar el punto en el que se inicia el movimiento y el punto en el que se termina. Otro de los elementos es la distancia. La distancia se refiere al espacio recorrido por ese móvil, ¿ok? Y la velocidad. La velocidad es muy importante y tiene relación con el tiempo y la distancia. De hecho, hay una fórmula física en la cual se puede calcular la velocidad si conoces la distancia y el tiempo. También la aceleración. La aceleración se refiere a esos puntos en los que se aumenta o se disminuye la velocidad. Y tiene que ver un poco con cómo es el tipo de movimiento, si es acelerado o si se mantiene uniforme. Vamos a observar más de cerca algunos ejercicios breves o algunas fórmulas breves que te van a permitir solucionar algunos problemas prácticos de física en cuanto al primer año de secundaria. La fórmula básica de movimiento se puede resumir en estos tres elementos: distancia, velocidad y tiempo. Así tenemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Si despejamos, tenemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo y el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Si aplicamos una de estas fórmulas, tenemos, por ejemplo, que si un automóvil va a 270 kilómetros en 3 horas, podemos dividir esa distancia sobre el tiempo, es decir, 270 kilómetros entre 3, y obtendremos el resultado de 90 kilómetros sobre horas, que sería la velocidad del móvil. Si te interesa seguir realizando ejercicios con relación al movimiento, ejercicios prácticos, déjanos tu comentario y con gusto realizaremos otro video explicativo exclusivamente para ejercicios. Recuerda que el movimiento está en todas partes y por eso comprenderlo es importante. En Oparapa Digital Educación seguimos trabajando para ti.